Siempre listos, ¿no? Preparados. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá. Antes de empezar, quiero decirles que hemos preparado este panel principalmente para tener una conversación de valor. Vamos a presentar de una manera breve a cada una de las personas que tenemos acá en el panel. La realidad, muchas gracias por estar acá. Y en orden de aparición, Enrique Arramvídez, director comercial para México de Nielsen Sports and Entertainment. Muchas gracias. Rubén Cuevas, CMO, Chief Marketing Officer del Club Deportivo Toluca y recién campeón de la CONCACAF. Muchas felicidades. Edgar Martínez, vicepresidente de contenidos de la Federación Mexicana de Fútbol, con muchas cosas por hacer preparándose para este evento histórico, casi nada, pero gracias por estar acá, Edgar. Y Santiago Montes, gerente de innovación del Club Deportivo Guadalajara, de Chivas. Y pues felicidades también por el nombramiento a 7 días, 8 días de comenzar también la justa deportiva más importante, ¿no? Gracias. Bien, algo importante que comentarles es, antes de comenzar, platicarles un poco que FXP tenemos la oportunidad de colaborar con todas las instituciones acá presentes, y una de las cosas importantes en que en este camino de aprendizaje y de colaborar juntos hemos identificado lo que queremos platicar el día de hoy, ¿no? Entonces ha sido una conversación de valor, no desde la teoría, sino desde la práctica, ¿no? De irle encontrando de alguna forma las cosas. Y vamos a empezar con 3 premisas, ¿no? La primera es que hemos ya asistido a muchos summits, ¿no? Y la primera premisa que quiero poner en la mesa es: los datos del fan sí importan, ¿no? Creo que eso es lo primero, ya no lo ponemos de alguna manera en duda, lo hemos escuchado en muchas ocasiones. La segunda es que los datos del fan crean un valor económico, ¿sí? Que muchos pueden verlo de una manera diferente, pero una de las formas en que lo vamos a ver es a partir de la monetización con nuestros socios comerciales, marcas, etc. Y sobre eso vamos a estar enfocando algunas de la conversación. Pero de una manera como se llama el panel, es que el panel se llama asistencia, lealtad y engagement, cómo crear de alguna forma valor. Y entonces hay una premisa importante, que es la tercera y última, que es: las propiedades deportivas hoy confunden o lo usan como sinónimos. ¿Qué significa la asistencia? Una relación transaccional. El fan está ahí, ¿no? El tema de la lealtad, una relación relacional, ¿no? Defiendo a mi equipo, defiendo a la propiedad deportiva y públicamente lo digo, puedo renovar y seguir. Pero de la que nos vamos a enfocar o de una manera muy importante tiene que ver con la parte de engagement, la relación conductual, cuando la propiedad deportiva puede realmente influir en el comportamiento de las personas o de los fans, ¿no? Entonces, con esto en mente es, en la medida en que las propiedades deportivas puedan mantener esto o seguir viéndolo como un sinónimo, estas 3 activos, pues estamos perdiendo un poco el valor de lo que las propiedades deportivas pueden capitalizar, ¿no? Entonces, para empezar empezar a platicar con el equipo, con el panel, vamos a platicar primero con Enrique. Empezamos con Nielsen, no por una formalidad, sino porque Nielsen está en este proceso, viendo el proceso de transformación de la industria, ¿no? Pero, Enrique, Nielsen está en este proceso de transformación y enfoque a la parte digital, ¿no? No quitando todo lo que ya hace, ¿no? Esta es la conversación que estamos teniendo en la industria del deporte, pero ¿qué están viendo desde Nielsen sobre el tema de la asistencia, la lealtad y el engagement, y cómo esto se mide y se evalúa diferente? Sí, a ver, antes que todo, muchas gracias por la invitación al panel, gracias por tan distinguidos miembros acá arriba y gracias por su tiempo de estar acá con nosotros. Sí, a ver, es una transformación que en retrospectiva parece natural, ¿no? Decir que irnos hacia lo digital, meter elementos de inteligencia artificial, ir haciendo sistemas cada vez más sofisticados
ahorita es algo como ya muy natural. Pero sí no, me gustaría como hablar de estas diferencias y cómo las vemos desde Nielsen y cómo las medimos, entendiendo que no es que una sea intrínsecamente mejor a otra, sino cuál es el objetivo de medir cada una de estas partes. Entonces la asistencia la vemos como un tema en donde un patrocinador, una marca está exponiéndose tal cual con un tema de branding directamente a los fans que están expuestos, y esto lo medimos con la suite de evaluación de medios deportivos que muchos aquí ya conocen, que es Sports 24. Le asignamos el valor a la marca básicamente y determinamos cuánto sería su equivalencia mediática, porque el tema de la asistencia también tendría que ver con la gente que nos sintoniza sin interactuar quizá mucho, ¿no? Entonces podrías hablar de una masificación y de cómo esto vale, pero es un tema exclusivamente de branding. Si de ahí nos pasamos a la lealtad, es cuando empezamos a conocer un poco más a los aficionados y bueno, pues hay muchas formas de conocerlos. Una es por ejemplo, con el estudio de fanbase que hacemos, que es conocer dónde están los aficionados. Voy a citar de ese estudio un par de cositas. Toluca tiene, o sea, para ti saqué este dato que tú ya sabes, pero quizá la gente no. 42% de los aficionados de la plaza, ¿no? 42% de la gente de Toluca le va al club, ¿no? Entonces, los vamos conociendo, podemos tirar la red y empezar a conocer a todos los aficionados del fútbol, con Chivas, por ejemplo, que tienen el 19.6 del share de la afición, ¿no? A nivel nacional. Y Confederación, evidentemente, pues conocer dónde están, lo que hicimos hace poco, la investigación de mercados de la afición al fútbol femenil. ¿Dónde están? ¿Dónde los encontramos? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo ha crecido? Y cómo estos datos nos permiten romper ciertos paradigmas en cómo creemos como industria que se consume el fútbol femenil y cómo realmente está pasando allá afuera con la iniciativa de FUTFEM para todos, donde sea, perdón, que la está rompiendo, o sea, sin hablar públicamente de los datos, la está rompiendo cañón. Puedes hablar de datos si quieres, ¿eh? Aquí está caliente, entonces… Mejor. Guille. El Guille me va a Toma odiar. nota, Guille. Pero a ver, la realidad es que el split del valor que se está generando para femenil es mucho más alto de lo que la gente esperaba, y Guille, ya te llegarán esos datos seguramente, entonces ni te preocupes. Y por último, el tema del engagement, y un poco me regreso, el tema de la lealtad también se mide y funciona para ciertas cosas, y habrá marcas que quieren exclusivamente aparecer y tener un tema de awareness y tal. En el segundo paso empezamos a ver como temas ya de upper funnel de la marca, entonces ver cómo está ayudando conocer a los aficionados para poder hacer que consuman esto. Y por último, el tema del engagement, ya me comí un chingo de tiempo, perdón, es cómo podemos hacer una acción hacia el fan. No es tener el registro por el registro, sino asignarle el valor a la capacidad de hacer que un fan se convierta en un activo para la marca. Y hay muchos papers alrededor de esto, y es algo que seguramente todos aquí intuimos, pero hay una forma de hacerlo, y es un activo valioso para el club. Entonces es algo que medimos, claro, y que entregamos, ¿no? Claro, yo creo que esto es bien importante, es cómo al final del día se están convirtiendo en activos, donde se tiene una evaluación de menor a mayor, simplemente cada uno tiene su objetivo, y en la parte conductual o de engagement es poder hacer que las personas o los fans hagan algo. Y esto que está compartiendo Enrique creo que tiene mucho que ver, porque es la parte que vemos cómo está funcionando el mercado. Y aquí quiero conectar con Rubén, ¿no? Vamos a ver 3 historias, vamos a empezar con esta, la primera, que es de Rubén. Rubén, tú tienes una historia pues que puede parecer que fue inmediata, porque pues, hoy en día el club
tiene mucha visibilidad, ¿no? Tiene mucha visibilidad, pero al final del día no es así, no es solamente como se ve, es todo el trabajo que hay detrás. Pasaron arrancando de vender 6,000 abonos, ¿no? A tener hoy un sold out, a tener una lista de espera de más de 20,000 personas, ¿no? Que quieren un abono, que no sé si en algún momento lo tendrán, ¿no? A realmente saber la atribución de quién te compra mercancía, ¿no? O merch, ¿no? Y hasta crear una nueva zona a través de, al final del día, datos, como es el Very Important Diablo o Bid Plus, ¿no? ¿Cómo ha sido todo esto? No pasó en un trimestre, ¿no? ¿Cómo empezó? Pasó pues tú lo sabes bien, en años de trabajo, pero cuéntanos un poco la historia completa de cómo sucedió, qué decisiones se tomaron y cómo han ido evolucionando. Gracias, Enrique. Digo, Héctor, perdón. Enrique, Héctor. De nada, güey. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Les platico la historia basada en un proceso primero de transformación organizacional del club, donde también hemos tratado y pretendido de modernizarnos y actualizarnos. Y la historia empieza un poco, como decías, no sucedió de la noche a la mañana. Éramos un club que en el 2021, y voy a dar datos específicos porque creo que es importante que se entienda en el proceso. En el 2021 efectivamente teníamos 5,000 abonados, éramos un club que había ganado 10 campeonatos y que tenía una deuda pendiente ahí que la traíamos todo el tiempo en la cabeza. No entendíamos cómo un club con 10 campeonatos, en ese momento siendo el tercer equipo más ganador del fútbol mexicano, no podía llenar un estadio que en su momento antes de la remodelación tenía 20,000 asientos, ¿no? Y teníamos 5,000 abonados, un club ganador con cierto prestigio, etcétera, y no se podía llenar, ¿no? Entonces, entre todas estas historias había un sinfín de cosas que no nos explicábamos, como incluso 11 años sin ganar, porque el club había ganado 7 campeonatos en 12 años, el chip de la afición ya era, y lo hablamos hace rato con Edgar, ahora que recientemente estamos volviendo a ganar, cómo cambia, la gente piensa que todo el tiempo tienes que ganar, etcétera, y entonces llevamos además 11 años sin ganar. Entonces había un montón de variables ahí que hacían que incluso hubiera una sensación de que no había una conexión entre el fan y el club, como si estuviéramos completamente separados, ¿no? Y a partir de ahí, lo primero que hicimos fue detectar que había un problema, y a partir de ahí decidimos trabajar precisamente en la construcción de datos. Y esa ha sido una de las herramientas que nos ha ayudado a obtener otros resultados. Más allá de otras cosas que hemos hecho, me parece que esta ha sido estratégica y empezamos a construir justo en el 2022, empezando en el 2022 en este proyecto, y teníamos claro una cosa, que nosotros, en la medida en que si nos tardábamos un año más en tomar esta decisión, un año más que nos íbamos a tardar en empezar a hacer la transformación y obtener resultados y empezar incluso a tener ingresos a través de esta misma herramienta, ¿no? Entonces, lo decidimos de la noche a la mañana, empezamos a construir y afortunadamente eso, después de muchos años, de mucha constancia, de disciplina en específicamente esta acción, nos ha permitido tener esos resultados que mencionaste. Hoy tenemos el 95% del estadio en promedio de asistencia, tenemos sold out en los abonos, una lista de espera de 30,000 personas que no sabemos efectivamente cuándo tendrán acceso, de repente algunos se podrá llevar alguna sorpresa, pero no solo eso, sino que hoy también estamos en otras posibilidades. Creo que cada club está en este sentido en una etapa distinta. Por ejemplo, lo que hemos platicado con Santiago, Chivas está muy avanzado en este tema. Nosotros nos hemos tomado con paciencia, con disciplina, como lo hablamos, este proyecto, y hoy creo que ya estamos en esa etapa de darle esta herramienta y esta información a nuestra área comercial para que sea un asset más que puedan monetizar. Y digo, aquí hay socios comerciales del club que veo que están aquí presentes y que también le van a sacar mucho provecho a esto. Claro. Hoy estamos en esa etapa, afortunadamente, y bueno, creo que lo que decía es lo más importante, la disciplina, estar detrás de esto en el día a día nos ha ayudado mucho a tener estos resultados. Claro, hoy hay una cosa que
porque a veces cuando hablamos del tema de los datos lo vemos muy alejado a la realidad de lo que sucede en la cancha, pero particularmente Toluca tiene una participación realmente muy alta de los fans. Un ejemplo de cómo conectan realmente o cómo le dan esa veracidad al fan de decir, oye, lo que tú nos estás ayudando a crear, ¿no? Todos estos perfiles se ve traducido en la vida real, porque no es normal una alta participación como lo estamos viendo hoy en el club. ¿Qué caso nos puedes platicar de dinámicas o algo que conectan esa parte real con lo digital? Bueno, hay muchas y la verdad es que estamos muy agradecidos también con el nivel de interacción que ha demostrado nuestra gente. Evidentemente también ayuda mucho el tema deportivo y que estén enganchados con el momento actual del club, pero el trabajo que hacemos desde el área de marketing también ha impulsado esto. Y un ejemplo concreto, yo diría que en algún momento hicimos una acción donde invitamos a la gente a que le mandara un mensaje de apoyo a nuestros jugadores en una final, ¿no? Creo que fue en la del mayo del 25. Y creo que lo que nos ayudó fue a demostrarle a la gente que sí de verdad estamos leyéndolos, porque lo que hicimos fue llevarle a cada uno de los jugadores los mensajes que la gente les escribió. Y evidentemente levantamos un contenido, comprobamos que la gente leía los mensajes que les habían mandado a los jugadores. Y eso hizo así, para arriba, o sea, claro. Porque llevamos el tema de lo digital a la realidad y esa realidad nos permitió comprobarle a la gente la veracidad de todo lo que estamos ejecutando. Y como ese hay algunos otros ejemplos, pero me parece que ese es uno muy concreto que ha ayudado muchísimo y que nos ha potenciado mucho en ese sentido. Buenísimo, súper. Santiago, Chivas tiene una de las fanbases más grande, pero hemos platicado de esto. El tamaño no lo es todo, ¿no? Es importante o sea, cómo esto se convierte en algo activable, ¿no? Y hay 3 preguntas en una, pero tú eres muy bueno para esta, que es, ¿desde cuándo empieza esta visión de que los datos son importantes o que hay que entrarle al tema digital, ¿no? Un sold out de más de 70,000 abonos en una temporada, semestrales, anuales, ¿no? Que también es un récord para la institución. ¿Y qué cambió cuando empezaron a ver que todo este tema de los datos hoy les estaba trayendo ya un valor económico? Buenas tardes a todos. Me va a tomar media hora en responder, pero trataré de ser menos. Primero, 2018 fue el año donde entendimos mucho a la hora de recuperar muchas bases de datos, sistemas que teníamos integrados en el club. De pronto era difícil hacerlo converger en una sola base de datos, en un solo sistema, desde una política de gobernanza. Nosotros estamos certificados por ISO 9001 en diferentes certificaciones y desde que empezamos este proceso nos dimos cuenta que sí había un avance en la visión y en la construcción de la estrategia. Entonces, desde tener una política de gobernanza, que por ahí la construyó el equipo de inteligencia comercial, que aquí está, hasta ver el dato como un activo activable, valga la redundancia. No es nada más un tema de comunicación para nosotros. La comunicación, y de hecho cuando estuvo Edgar ahí en Chivas, la veíamos como un negocio y se desarrolla el área de negocios digitales, donde empezamos a ver todo el potencial de este activo en la acumulación y en un pensamiento de diseño de futuro. El dato hoy, a nivel procesamiento, es más fácil analizarlo que hace 8 años. Correcto. Hace 8 años no sabíamos cómo hacerlo, pero sabíamos que iba a llegar un punto en el que tener todo conectado iba a ser relevante. Y en el proceso ha pasado mucha gente que ha sumado voluntad, que ha sumado intención, que ha sumado metodología, procesos, estructura, para tener lo que hoy tenemos, ¿no? Que es una base de datos unificada con estas plataformas, pero también activable en varias dimensiones. Una dimensión que para mí es muy importante y que de repente no sé si le pasa a Toluca, a la selección mexicana, la comunicación abierta, la comunicación digital de social media, te limita en ciertos momentos para hacer impulsos comerciales o de marca. Correcto. Pero entonces tienes segmentos que son afables
a este consumo porque ven distinta la relación en el club. Son otras formas de comunicar. Entonces, primero, comunicación directa, como un beneficio como lo que hablabas. 2, la parte que se me hace fundamental del desarrollo del activo. El activo por sí solo, nosotros en 2014 por allá anda Aldo y luego obviamente con Edgar y luego en Chivas con el proceso que tuvimos, empezamos a incluir propiedades de contenido. Nosotros veíamos el social media como un activo comercializable en 2014 y luego otros activos de índole digital que acompañaban el paquete de patrocinio. Aquí está Julia, nuestra gerente de negocio internacional también. Y entonces le dábamos valor al socio, Claro. y equilibrio a su desarrollo. Y bueno, uno de los que nos ha apoyado mucho en esto es Guillermo de Caliente. Entonces, pues, al final, el activo se vuelve activable en estas dimensiones. Primero, directamente con el fan. Segundo, a través del journey, de la experiencia, en función de segmentos específicos, en momentos claves que no contraponen la intención institucional de comunicación. Y luego, finalmente, está el procesamiento cuántico y todo lo que pudiéramos entender al aficionado con lo que el humano no puede hacer, ¿no? Con la capacidad de análisis que el humano hoy no tiene. O entonces hoy nosotros de ahí estamos generando nuevos productos. Viene una membresía que ya verán, que tiene que ver más con el servicio, es una membership as a service, porque incluye servicios, ya lo verán, no se spoile, pero ya lo verán, y tiene que ver con darle cercanía y proximidad al aficionado, pero también soluciones a su experiencia, ¿no? Entonces básicamente es eso, y la última parte pues la traemos con ustedes, y es cómo el dato ya fuera del ecosistema conectado con los datos de más entes se vuelve un activo para otros modelos de negocio, ¿no? Correcto. Entonces ha sido un proceso largo, pero hoy... ¿Fácil? No, bueno, no me dejarán mentir, fácil no, nunca ha sido fácil, porque hay que alinear muchas cuestiones tecnológicas, pero la tecnología sin una intención y sin un retorno de inversión en realidad no funciona, ¿no? Claro. No hay quien sostenga un presupuesto si no hay un margen y un beneficio, aunque sea emocional. Claro. Me gustaría aquí hacer un recap antes de entrar con Edgar, pero algo que lo que comentaba Rubén es, se comenzó con una decisión, ¿no? Se tomó una decisión, se actuó sin saber exactamente lo que iba a pasar. Santi comenta, empezamos a trabajar a crear un activo, ¿no? Empezamos a trabajar de alguna forma a segmentar a las personas y activarlas. Y entonces entro con Edgar, y Edgar, te pregunto acá, la federación, una de las fanbases más grandes en territorio nacional, que es millones de fans, y al final dentro de tus responsabilidades, y espero no preocuparte de más, pero todo lo que tiene que ver con selecciones nacionales, Liga MX, Liga Femenil y todo, y dentro de tus funciones el tema particular de fan engagement. Entonces lo podemos ver o decir en pocas palabras, pero la verdad es que representa un trabajo súper importante. No es fácil, tenemos el Mundial en puerta, Mundial Femenil, los Juegos Olímpicos, varios torneos internacionales, pero también el inicio de la Liga MX, la Liga Femenil que viene con temas de cambios, ¿no? Y todo esto se convierte en posibilidad de activar a más personas, activar más segmentos, captar nuevas audiencias. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo todo esto que se está alcanzando, cómo poder aprovecharlo? ¿Cuál es un poco en lo que se está trabajando? ¿Cómo se está transformando la federación? Y un poco cómo ha sido este camino. Sí, a ver, les cuento brevemente dónde está parada la Federación Mexicana de Fútbol en términos de captación de fan. Esto comienza hace 4 o 5 años bajo el liderazgo de Marisol Camargo, y que logra consolidar junto con su equipo una base de usuarios súper grande, ¿no? Hoy estamos cerca de los 5 millones de usuarios registrados. Ahora, ¿en dónde estamos parados y qué sigue? Por un lado, estamos tratando de aprovechar toda la parte de Copa del Mundo, ¿no? Y lo que nos trae el foco al país y a la interacción de los fans para conocerlos mejor, ¿no? Hoy tenemos una gran base que estamos puliendo
con retos. ¿Y cuáles son los retos? Nosotros como federación, a diferencia de los clubes, estamos muy limitados en la trazabilidad del comportamiento del usuario. Yo no vendo tickets en general, yo no vendo jerseys, yo estoy muy limitado en la trazabilidad para conocer al aficionado, ¿no? Al fan. Entonces, por un lado, estamos en esa parte. ¿Cómo le hacemos para que nuestra base de registros comience a ser mucho más perfilada y mucho más específica? Ese sería tema 1. Tema 2, a nivel comercial, en el approach comercial lo estamos trabajando junto con Pepe Romano, que es el CRO de la federación, junto con Chava Salazar, Diego Martínez, Ilse Flores, que es entender cómo tenemos que evolucionar el approach hacia las marcas. Y es, oye, yo era un producto, solo un producto, soy la selección, o soy la liga femenil, pero hoy no solamente soy el producto que te doy valor a partir de la asociación de marca. Hoy también puedo atacar audiencias. Entonces también te puedo dar un servicio. Entonces el proceso comercial ya es distinto. Ya no solamente vendo un producto, pero también te vendo o te ofrezco el servicio de audiencias. Ya no vale igual. No vale igual, pero es completamente distinto en muchos sentidos, ¿no? Desde construcción de contratos legales, ¿no? Entender la flexibilidad de beneficios que le entregas a las marcas, lo cambiante que puede ser esto, ¿no? Sobre la marcha de acuerdo a temporalidades. Entonces, en esa parte estamos, te lo diría o se los comparto a nivel comercial. Después está la otra parte que es una visión que estamos construyendo, que es cuál es el rol que debería de jugar la federación con el tema de los usuarios, ¿no? y de los registros. Y yo te diría, hoy, más allá de que la federación sí es un ente que tiene un P&L y que tiene objetivos muy específicos, nosotros deberíamos de ser un facilitador para los clubes. Es cómo abrazamos a los clubes. Ellos tienen mucha más capacidad, otra vez en trazabilidad. Nosotros tenemos mucho más alcance por la naturaleza de nuestra institución. ¿Cómo nos ponemos al servicio de los clubes? Habrá algunos que nos necesiten menos y habrá otros que nos necesiten más, ¿no? Y que les podremos ser de mucha mayor utilidad. Entonces, yo creo que ese es el punto en donde estamos ahorita a nivel federación en tema de manejo de datos. Es la parte comercial, cómo estamos mutando, cómo estamos evolucionando a nivel de servicio, y en la parte de ADN es cómo le hacemos para abrazarnos como industria con lo poderoso que es el fútbol en México y cómo atendemos con peculiaridades al fútbol femenil, y del fútbol femenil a los 18 clubes, a la liga varonil, y de la liga varonil a los 18 clubes, selecciones nacionales. Estamos en ese proceso de definición de rol para hacernos bolita, ¿no? en industria y decir, güey, vamos juntos. Claro, porque yo creo que esto es bien importante porque parte de lo que platicábamos inicialmente en la tesis, le voy a llamar, de la conversación, que tiene que ver que en la medida en que todas las propiedades deportivas, todos los clubes empiecen a trabajar de la manera digital, pues lo llevamos a normalizar, o sea, lo llevamos a que sea un estándar de industria, ¿no? Y creo que ahí es donde estamos de alguna forma buscando el valor, ¿no? Una de las cosas importantes, y Edgar, me quedo contigo en esta pregunta, es muchas propiedades hoy en día pueden decir, oye, tenemos el dato del fan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tener el registro y esa inteligencia accionable, ¿no? ¿Cuál es un poco la diferencia de eso y qué podrías recomendarles a quien nos pueda estar escuchando? No, primero, a nivel de datos y sobre todo en temas comerciales, nosotros como industria deportiva, y mezclo clubes y mezclo federación, nosotros jugamos con algo que otras industrias no juegan, la conexión emocional. Y eso ya de saque nos pone un nivel más arriba que en la jungla comercial, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, a nivel de inteligencia de datos, no estamos donde quisiéramos todavía. Sería muy ostentoso y creo que además deshonesto decir que ya llegamos o que lo estamos haciendo increíblemente bien. No, lo estamos construyendo. Estamos en ese proceso de cómo conocemos mejor a nuestros fans, cómo logramos segmentaciones y después cómo lo aplicamos mediante esa inteligencia con fines comerciales, ¿no? Buenísimo. Y de mejora de experiencia, porque no todo es comercial.
También acuerdo, hay una de parte acuerdo. de mejora de experiencia. Entendimiento profundo. ¿Cómo te ofrezco? Si yo no te conozco, no sé qué quieres, no sé qué buscas, necesito conocerte. Exacto. Entonces, no todo es comercial. También es un tema de cómo elevo tu experiencia a partir de tus necesidades. Sí, sería una consecuencia natural, ¿no? La Correcto. parte comercial una consecuencia natural porque te entiendo y te conozco y te puedo acercarme a ti de una manera mucho más específica, ¿no? Enrique, una pregunta relacionada con, desde la especialidad de Nielsen, esto que estamos viendo de Toluca, la Federación, Chivas, ¿es una excepción a lo que está sucediendo allá afuera? No. ¿O esto es lo que va a pasar hacia adelante? Es una tendencia. O sea, definitivamente es una tendencia. La realidad es que en la medida en la que... A ver, no todos los clubes tienen los recursos para hacerlo. No todas las propiedades deportivas pueden... No todos tienen un Santi, un Edgar, un Rubén, que tengan esa visión, esa capacidad y esa infraestructura. Lo que estamos viendo nosotros en el mercado mexicano comparado con Europa, que es a donde reportamos, es que esa es la tendencia, para allá va todo, y aquí la brecha se ensancha un poco más en la medida en la que un club se hace más sofisticado y el otro no. Porque al final de cuentas es un poco cómo le ayudas a la marca a tomar la decisión de decir o sea, ¿quién me ayuda a justificar mi inversión más? ¿Y quién me ayuda a accionar más? Y a demostrar la valía del patrocinio en retornos, ¿no? Mientras más digital, mientras más especializado, es más fácil de comprobar eso. Claro. No, justo iba a reforzar lo que decía Edgar. Al final creo que es donde el rol de federación empujando hacia los demás. Obviamente nosotros llevamos una ruta ya avanzada con Rubén, Chivas, obviamente América y otros equipos, pero justo es ese donde yo veo la oportunidad. Sí, y hay una parte para nosotros, y no me extiendo mucho, que es cómo nos ganamos la confianza de los clubes. De decir, oye, de verdad lo queremos hacer en buena onda, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo muy simple. Mientras más grande se hace el gap, ¿no? La brecha, mientras más grande se hace entre clubes, menos vale el producto. ¿Por qué? Porque no existen las ligas de 1 o de 2 clubes. No existen. Es una liga de 18. Entonces, como federación, ¿cómo nos preocupamos para que el que está en el ranking 18 y en el 17 y en el 15 se acerquen un poco? Exacto. Porque esta tampoco, siendo muy honestos, y en un producto como el fútbol, tampoco es de competencia, ¿eh? O sea, el que le va a las Chivas, le va a las Chivas, el que le va al Toluca, le va al Toluca. O sea, hay audiencias súper segmentadas. Es nada más cómo nos ayudamos para que la industria crezca. Y creo que los clubes ya empezamos a hacer ese ejercicio, a acercarnos entre nosotros. Porque al final la competencia está en la cancha y todo lo demás creo que todos podemos colaborar a que la industria sea mucho mejor y siga creciendo. Y creo que ahí vamos también en el camino de hacerlo con Confederación y la Liga, ¿no? Acabamos de lanzar una dinámica, por ejemplo, con los 18 clubes, ¿no? A los 18 les dijimos, oye, viene partido de la selección mañana en el Nemesio 10 en Toluca. Sí. Invitemos fans de los 18 equipos. Hagámoslo en conjunto. Creo que nunca se había hecho una dinámica de la liga completa. Oye, no hay recursos, no importa, la federación paga. La federación invita a los fans que vienen de Tijuana, la federación invita a los fans que vienen de Monterrey. ¿Cómo? Hay lana. Sí, Pues en pandemia. Lo bueno es que mi jefe ya se fue. Si no... Oye, aparte, muy buena reacción que hubo, ¿verdad? O sea, creo que Sí, respondieron bastante bien. esas iniciativas que al final del día abrazan y ayudan a que podamos subir el estándar de la industria, creo que es súper positivo. Y hubo muy buena participación. Sí. Bueno, pues muy bien, se nos acaba el tiempo, acá nos están poniendo rojo. Primero que nada, agradecerles. Creo que definitivamente quisiera hacer un recap de un minuto que tiene que ver con que se toma una decisión, como lo comentaba Rubén, se empieza a trabajar en ese activo, no es solamente tener registros o datos por tenerlos, y de lo que comentaba Edgar tiene que ver con un tema de cómo lo voy a utilizar, cómo voy a aprovechar, cómo cada interacción necesito activar o necesito captar, ¿no? Y creo que este es un poco... se explica fácil en las pláticas, ¿no? Pero la verdad es que lleva mucho trabajo y principalmente les agradezco porque esa visión es lo que nos permite realmente poder
apoyar a las propiedades deportivas a que vayan logrando de alguna forma sus objetivos y principalmente también darles las gracias a ustedes por el tiempo, por estar acá. Muchas gracias por todos los mensajes también que nos han compartido y cualquier cosa estamos acá a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.